Bueno, muchachos, comenzamos. Atentos ya, jóvenes, a la clase. Bueno, ¿qué tal, jóvenes, señoritas? ¿Cómo me les acabó el fin de semana? ¿Todo bien? Bueno, estamos ya a la mitad del módulo, estamos ya comenzando la sesión 11. Ya estamos a la mitad de terminar nuestro módulo de Cátedra Colombia. Presten atención, muchachos. Estamos con el torneo de fútbol de la liga, la liga, no la universidad, la liga, bueno, de la DIMAYOR, pues, en donde estamos tratando de mejorar las cosas, hablando un poco de este proceso del fútbol como tal, de la liga, ¿no? No sé si ustedes son seguidores de algún equipo en particular, pero ustedes dirán a quiénes acompañan, a quiénes sí, a quiénes no, pero bueno, estamos en la mitad de ese rumbo, ¿no? Con aciertos y con desaciertos, ¿sí? Con buenos resultados, con malos resultados. A veces las estrategias que tienen los coaches, los técnicos de fútbol, pareciera ser que van en contravía con lo que son las políticas, la visión, la misión del equipo de fútbol, ¿no? A veces los equipos de fútbol o los directores de fútbol parecieran ser como que personas que los contratan y que generan, pues, dependiendo de qué tanto sienten la camiseta o qué tanto son comprometidos con su profesión, con su rol de entrenadores, con su rol de coach, lo hacen bien o lo hacen mal. Otros, pues la verdad, son unas personas que, pues, de que lo único que hacen es ser mercenarios porque están ahí como para cumplir como una temporada, para recibir una millonada de dinero, igual con malos resultados, ¿sí? Pues pienso yo que eso es como el devenir, eso es como los procesos en donde, como les comentaba ahorita, hay aciertos y hay desaciertos, ¿sí? Todo todo en la vida pienso yo que tiene como una campana de Gauss, una curva de Gauss en donde empezamos a evolucionar, nos estancamos o quedamos como en una meseta allá arriba, en la punta, y empezamos a decaer, ¿sí?
Pero de hecho, de eso está hecha la vida cada uno de nosotros, ¿no? De sinsabores, de aprendizajes, de buenos momentos y de malos momentos. Y sí que nos cogió duro en el 2020, iniciando el 2020, pues todo este tema del COVID, todo este tema de esta pandemia, una epidemia que se convirtió en pandemia, ¿no? Y que pues nos hizo cambiar una serie de rutinas, una serie de condiciones de vida que inclusive para la misma naturaleza fue beneficiosa, diría yo, ¿no? Porque cuando nosotros nos mandaron a guardar por, eh, por la propia vida, es algo de una excesiva obligación de cuidarnos nosotros. ¿Cuántas personas allegados a nosotros, familiares, amigos, conocidos, partieron pues por el tema del COVID, ¿no? Cómo nos cambió de alguna u otra manera nuestra rutina diaria y no estábamos preparados, ¿sí? Pasamos bueno, no sé, ustedes cuando estaban en el 2020, ustedes ya estaban acá en la universidad, no habían ingresado, ¿no? No habían ingresado. Entonces realmente es algo que uno, que en donde esté, a donde hubiésemos ido, teníamos que adaptarnos a esas condiciones, porque el cambio fue radical para absolutamente todo el mundo, porque no fue únicamente el cambio a nivel universitario, no fue únicamente el cambio a nivel de colegios como tal, sino también a nivel empresarial. Los únicos que no sintieron la diferencia en estar encerrados es las personas que están privadas de la libertad, porque ellos pues obviamente seguían en esas condiciones, pero nos cambió la vida, ¿sí? La salud, las condiciones médicas, los mismos médicos que tenían que estar allá enfrentando, ellos sí eran los de primera línea, porque ellos sí estaban enfrentando pues precisamente este virus tan mortal, tan invasivo, tan agresivo, que nos afectó, ¿sí? Y aún ellos, bajo toda esa armadura, toda esa vestimenta que tenían, se lo llevó el COVID, ¿sí? Son experiencias supremamente fuertes, son experiencias muy duras que nos tocan y, y que nos, como les decía ahorita, nos cambian, porque morir en la época del COVID, sea por COVID, sea por alguna otra enfermedad, por vejez, lo que sea, el COVID hizo de que ya no existiesen los procesos de despedida que uno hacía a un familiar, ¿no? No se podía. Teníamos que estar bajo unas condiciones eh, impuestas por el gobierno porque eran necesarias cumplir. Entonces, cuando fallecía un familiar, los colocaban en unas neveras, digámoslo así, grandes, a esperar ser incinerados, ¿sí? Cuando los incineran, pues, ¿será que nos entregan a nuestro doliente? No. Es algo que es supremamente incómodo porque no teníamos la oportunidad, no tuvimos la oportunidad de hacerle la despedida a ese familiar, al papá, a la mamá, a los hijos, a la esposa, al esposo, ¿sí? A los nietos, ¿sí? Porque eso nos invadió de una manera absoluta, ¿sí? De hecho, en psicología, cuando ya veníamos avanzando con todo este tema del COVID y el encierro forzoso, porque nos tocó encerrarnos, ¿sí? En donde yo
pues trabajaba desde casa o yo estudiaba desde casa. Para algunas personas ese cambio fue rotundo. Digamos, los señores que les gustaba de pronto irse de farra los fines de semana o entre semana, pues no lo podían hacer porque las tabernas estaban cerradas y no había dónde. ¿Sí? No nos podíamos reunir con los parceros, con los amigos, porque tampoco se podía. ¿Sí? Entonces realmente eso generó a veces el hecho de que cuando estábamos en esa, como en ese nuevo estilo de vida, se generaran conflictos familiares, ¿sí? Se generaron separaciones a nivel de familia, a nivel de pareja, porque era algo que no nos soportábamos, ¿sí? Es que yo salía, mi rutina era salir de la habitación, ducharme, ir a la sala o ir a la cocina, buenamente a la sala, al comedor. Esa era la rutina todos los días. Y así duramos durante muchos meses, ¿sí? Entonces la gente consultaba, cuando ya empezaron a hablar de poder abrir un poco las puertas y ir a trabajar, la gente ya no quería, porque había algo que en psicología se llamó el síndrome de la cabaña. Y ese síndrome de la cabaña era el encierro al cual yo estuve sometido durante 6 meses o más, y en donde yo ya no tenía como la fortaleza o tenía una gran cantidad de temor a salir. ¿Sí? Y esas condiciones hacían que la gente hubiese incrementado sus temores, sus angustias, sus miedos al salir. ¿Ven? Entonces, este tema del COVID, pues nos permeó y como les digo, nos cambió la vida. Para unos fue algo muy positivo, para otros fue algo supremamente negativo. Positivo porque de pronto podían compartir más, ¿sí? Se podía integrar un poco más, pero nosotros, el ser humano, cuando estamos en una misma rutina, a veces nos tendemos a cansar. O sea, nosotros somos muy dados a querer modificar, como que somos animales de costumbre, pero también queremos generar el cambio. ¿Sí? Y ese cambio nos llevaba a nosotros a generar nuevas estrategias, pero en últimas volvíamos y caíamos en ese deterioro emocional, en ese conflicto familiar, porque no lo sabíamos manejar. ¿Sí? Entonces, eso sería lo negativo para algunas personas y lo positivo para algunas especies, porque como la ciudad o las ciudades estaban solas, toda la fauna de los cerros orientales bajaban y se veían caminar por las calles de Bogotá ciertos tipos de animales que por lo general mantienen por allá escondidos, guardados, porque ese es su hábitat. Pero como no había humanos, caminaban por la Séptima, por la Caracas, por la Circunvalar, por donde sea. Y eso era algo pues, rarísimo. A veces uno pensaría, o sea, todo este tipo de situaciones que se viven son precisamente para poder controlar un poco esa sobrepoblación que tenemos nosotros. Decían o dijeron en su momento de que esto era algo generado por los laboratorios en donde crearon este virus en laboratorio para luego expandirlo por la humanidad y así ofertar las vacunas. ¿Sí? Se escucharon muchas cosas con respecto a todo eso, ¿sí? Que no era bueno aplicarse estas vacunas porque eso nos generaba entonces una serie de conflictos genéticos más adelante. La gente no lo asumía, ¿sí? O no asumía esa conducta de autocuidado, porque era un autocuidado
pero un cuidado también a nivel familiar y un cuidado a nivel de comunidad, de barrio, de país, ¿sí? Porque se tomaron la tarea, el gobierno de este señor, ¿cómo se llamaban? Iván Duque, ¿sí? Este señor se tomó la tarea de hacer a las 6 de la tarde un programa informativo de cómo íbamos nosotros. Eso cuesta mucho dinero, muchísima plata, ¿sí? Pero lo hacían informando qué era lo que se tenía que hacer. Digamos que empezamos como de una manera como muy adecuada con ese programa informativo, pero ya eso después se perdió como el horizonte, ese programa, ¿sí? Y recuerden cómo todos los noticieros empezaban siempre diciendo cuántas personas, el incremento de pacientes que habían adquirido el COVID, cuántas personas habían fallecido, cuántas camas UCI estaban ubicadas, estaban ocupadas. Entonces, realmente eso fue algo que nos modificó la vida de una forma abismal. No se veía el uso del tapabocas, el uso de hacer uso del alcohol, ¿sí? Hay algo también en psicología que se menciona muchísimo como una patología y son los trastornos obsesivos-compulsivos, en donde las personas son muy dadas a ser muy esclavos del aseo, de la asepsia. No sé si ustedes lo han escuchado, que son esas personas que no cogen el grifo del agua para abrir y que se abra la llave y salga el agua, porque sienten que eso está totalmente contaminado y se van a enfermar y se van a morir, ¿sí? Entonces, esos obsesivos compulsivos con la pandemia tenían, o sea, la obsesión y la compulsión se incrementó porque tenían una justificación, ¿sí? Porque ahora sí tenían por qué hacerlo, ¿sí? Cómo sobrevivir a ese virus que nos estaba golpeando, ¿ven? Entonces, eso es algo que es parte de la historia de nosotros como Colombia, ¿sí? O como a nivel mundial inclusive, a nivel mundial, ¿sí? Pero nos marca y es algo que queda en la historia de la humanidad, ¿sí? Si ustedes recuerdan, o de pronto ustedes estaban recién nacidos, diría yo, en la época del apagón aquí eh, ¿cómo se llama esto? Cuando hicieron el cambio de horario, la hora Gaviria, exactamente, cuando generaron todo ese cambio de horario precisamente porque teníamos que reducir el consumo de energía que estábamos mal utilizando. Entonces, eso también fue un periodo muy conocido, muy crítico, porque era algo que nos estaba afectando y que también nos generó procesos de adaptación, de acomodación, ¿sí? Y a partir de esa época, de la hora Gaviria, ¿sí? Apareció esta emisora La Luciérnaga, porque se integraba la familia con el transistor de pilas y se escuchaba la hora Gaviria, digamos, todo este tema de la luciérnaga, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esos cambios también fueron importantes y que también quedaron en la historia de nuestro país, por aquello de que nosotros los recursos naturales de pronto no los estamos protegiendo o cuidando, y eso genera un impacto. De hecho, se crearon, que eso fue algo supremamente, de pronto ustedes no se acuerdan, fue algo supremamente estresante, las famosas bombas de energía, que uno caminaba
las calles de Bogotá, y eso era un ruido ensordecedor, porque era lo que permitía que existiese la energía, ¿sí? Pero a partir de un aparato mecánico que producía la energía, porque la luz la quitaba. Y fue cuando adelantaron, entonces, que teníamos que aprovechar más el tiempo de la luz natural, entonces teníamos que madrugar, cambiar el horario, ¿sí? Adaptarnos a eso, ¿sí? Fíjense cómo entonces el ser humano tiene que estarse adaptando a esas condiciones, la pandemia, ahorrar la energía, ¿sí? Entonces realmente es algo que nos determina a nosotros una manera de adaptarnos y de que nosotros como seres humanos tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos estar aislados de todos estos cambios. No podemos estar en contravía, porque si estamos en contravía, seguramente nos va a costar muchas otras cosas, ¿sí? A veces el egoísmo, el individualismo genera pues, ese tipo de reacciones negativas. Entonces, quiero compartirles a ustedes este documental en donde se habla precisamente de la irrupción de una pandemia que nos cambió la vida, que nos hizo adaptarnos a las malas. O nos adaptábamos o nos moríamos, ¿sí? Que fue lo que sucedió con muchos de nuestros familiares, ¿sí? Cuando empezaron a llenarse las clínicas, los hospitales, las UCIs, de todas estas personas que tenían una muerte muy maluca, muy fuerte, ¿sí? Yo no sé si ustedes tuvieron algunas experiencias con personas cercanas en donde murieron. Pues yo tuve unos amigos muy cercanos que, pues obviamente ellos tenían unas condiciones premórbidas a nivel de la salud, que eran personas que estaban con muchísima más posibilidad de adquirir el virus del VIH, perdón, del COVID. Entonces, realmente eso genera esa situación, ¿sí? Entonces, cuando las personas reaccionan de una manera adaptativa, pues seguramente vamos a tener mejores resultados. Pero aún así, teniendo todo ese cuidado, pues cuánta gente no falleció por este tema del COVID. Entonces, permítanme, les voy a mostrar este video. Ya cuando lo veamos, ustedes intervendrán. Hola, bienvenidos a este especial informativo. 2020 fue un año que con la pandemia de COVID-19 rompió todos los estándares. Aquí les hemos preparado un resumen sobre la irrupción de una pandemia que cambió el mundo. Hace exactamente un año, una serie de casos de una neumonía desconocida empezaba a reportarse en la ciudad china de Wuhan. Las alarmas se prendieron en enero cuando las autoridades daban cuenta de un contagio descontrolado en la urbe de 11 millones de personas. En tan solo unos meses, el virus llegó a casi todo el mundo y generó la cuarentena más grande en la historia de la humanidad. En el siguiente reportaje especial les mostraremos cómo un microorganismo hizo que el mundo se detuviera. Diciembre 2019. Gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año. It's going to be a long, cold winter here in Jordan and across the world. Right now, tens of thousands of refugees and displaced families are living in tents and makeshift shelters which offer little protection from the freezing cold. Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica internacional. Los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de un tipo de neumonía extraña para los médicos. Los
primeros contagios son reportados a la OMS y las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Tras varios análisis, China comunica que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no son provocados por los virus del SARS ni del MERS, sino por uno nuevo de la familia de los coronavirus, llamado en un principio por la OMS 2019 nCoV. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de mariscos. Pronto la comunidad internacional empieza a girar su atención hacia esta ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que las autoridades de China continental que lidian con esta enfermedad están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, así que estoy segura de que continuarán haciéndolo. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles para todos. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China. Un nuevo reto para las autoridades. Comienza la migración humana más grande del mundo, el Año Nuevo Lunar Chino. Pese a que los casos se multiplican, millones de ciudadanos viajan a sus ciudades de origen. El 21 de enero, el virus cruza el Océano Pacífico. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, cerca de Seattle. La buena noticia es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y nosotros estamos de acuerdo en que el riesgo es bajo para los residentes del estado de Washington. Tras este anuncio, las alarmas se prenden en el mundo y los aeropuertos comienzan a tomar medidas. Wuhan anuncia que cerrará temporalmente sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril tras las noticias de que el número de muertos ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 casos. Pese a las restricciones globales, el virus aterriza en Europa. El caso que fue hospitalizado en Burdeos y circuló en redes sociales es un caso positivo confirmado de coronavirus. El paciente tiene 48 años, acaba de regresar de China donde pasó pocos días y estuvo en la ciudad de Wuhan. El número de casos globales continúa creciendo. Para el 25 de enero la cifra ya es de más de 1.000 positivos y para el 27 el número de muertos es de más de 100. Ante el incremento acelerado de casos, Rusia toma medidas drásticas para frenar el avance del virus. Hoy le informamos a todos sobre las medidas tomadas para cerrar la frontera con China en el lejano oeste. 30 días después de que comenzara la crisis, la Organización Mundial de la Salud hace un importante anuncio. Declaro una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. Mientras el mundo supera las 500 muertes, 2 escenas de películas sacuden al mundo. El crucero Diamond Princess, que transportaba a más de 3.700 personas, es puesto en cuarentena. Y en la ciudad epicentro del virus, Wuhan, se termina de construir un hospital con capacidad para 1.000 pacientes, fabricado en solo 10 días. El 7 de febrero, Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre el virus, muere contagiado. Pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Trump elogia la labor de Beijing en el manejo de la crisis. Anoche tuve una muy buena charla con el presidente Xi y hablamos principalmente sobre el coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional.
El 10 de febrero, pese a que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 1000 personas en todo el mundo, el presidente Trump sorprende con una polémica posición frente al virus. Ahora, el virus del que estamos hablando, sabes, mucha gente piensa que desaparecerá en abril con el calor. El 11 de febrero, el director general de la OMS nombra por primera vez una palabra que se repetiría millones de veces. Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y es COVID-19. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a más de 1500 y las autoridades de Egipto reportan un caso, confirmando así el primer positivo de África. La segunda semana de febrero, un rayo de esperanza empieza a verse en China. Los casos comienzan a disminuir y la crisis parece haber terminado. Entre febrero y marzo, el virus se expandió por Europa. En Italia y España se vivieron las escenas más duras con hospitales y morgues colapsadas. Así impactó la crisis al viejo continente. La curva de contagio en China cede y la vida en Europa continúa con relativa normalidad. La alfombra roja se despliega para el Festival de Cine de Berlín. El Carnaval de Venecia colma las calles. En Milán se juega un partido de fútbol entre Atalanta y el Valencia. Paralelamente, en Irán se llevan a cabo elecciones legislativas. Todo el que esté interesado en defender los intereses nacionales debe participar en las elecciones. El virus se esparce rápidamente. Entre el 20 y el 29 de febrero los casos en Italia explotan. Pasa de tener 3 casos a superar los 1100. El país declara la alerta y en un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, autoridades de la región de Lombardía emiten una lista de ciudades y pueblos que entran en un bloqueo completo. Otro país que preocupa es Irán. Los casos allí siguen el mismo ritmo que Italia y en pocos días superan los 1000. Incluso el viceministro de Salud, Iraj Harirchi, da positivo. Yo también me contagié de coronavirus. He tenido fiebre desde anoche y mi examen preliminar resultó positivo cerca de la medianoche. Me aislé desde ese momento. Mientras la situación en Italia e Irán se complica, en Estados Unidos el presidente Trump continúa minimizando la peligrosidad del virus. Debido a todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo. 3 días después de estas declaraciones, Estados Unidos reporta la primera muerte debida al virus. El virus desembarca en Latinoamérica. El paciente llegó asintomático, sin fiebre o tos o gripa. Se quedó el viernes y sábado y el domingo tuvo una reunión con su familia para su regreso. El lunes buscó una unidad médica. También se reporta la primera muerte. Es lamentable tener que informarles que el día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. La economía empieza a sentir los efectos de la crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos recorta las tasas de interés. Pese al esfuerzo de las autoridades, en los días siguientes, las principales bolsas del mundo se hunden. El 8 de marzo, 2 eventos paralelos suceden en Europa. Mientras en España se lleva a cabo una multitudinaria celebración del Día Internacional de la Mujer, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, firma un decreto que pone en cuarentena parte del norte de Italia, lo que afecta a unas 10 millones de personas. El documento se filtra horas antes del anuncio oficial y miles de ciudadanos empiezan a regresar a sus hogares, generalmente en el sur, agravando de esta manera la crisis. Solo un día después del anuncio, la situación se sale de control en Italia. La restricción de cuarentena en el norte se extiende a todo el país. 60 millones de personas deberán permanecer en sus hogares. Ya no habrá una zona roja, no habrá una zona 1 o 2 de la península. Será Italia, Italia como zona protegida. Un'Italia zona protetta. El 11 de marzo, la OMS hace un anuncio esperado.
La OMS ha estado evaluando este brote permanentemente y estamos profundamente preocupados, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Tras el anuncio de la OMS, Estados Unidos declara el estado de emergencia nacional y Francia comienza la batalla contra el virus. Nuestras fronteras con países no europeos continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Entonces desplegaremos todos los medios necesarios para proteger a la población. El mundo entra en confinamiento. La mayoría de los países imponen restricciones de movilidad e implementan cuarentenas generalizadas. Imágenes de calles vacías en las metrópolis más pobladas comienzan a ser frecuentes. Ya viene Hot Sale a Falabella.com con 5 días re baratos. Del 1 al 5 de marzo aprovecha descuentos increíbles en miles de productos y marcas. Italia y España viven los días más duros de la pandemia. Los hospitales se saturan y las funerarias no dan abasto. En Italia, los camiones del ejército tienen que ayudar a transportar los cuerpos. El 24 de marzo de 2020, la llama olímpica se apaga. Propuse posponerlos por un año y el presidente Bach estuvo 100% de acuerdo. También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2021 a más tardar. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se convierte en el primer líder mundial en dar positivo. Lo superaremos y la forma en que vamos a hacerlo es, claro, aplicando las medidas de las que han escuchado tanto. Y entre más efectivamente las cumplamos, más rápido nuestro país saldrá de la pandemia y más rápido nos recuperaremos. Tras un mes de severa crisis en Europa, los casos empiezan a disminuir en los primeros días de abril. Las imágenes de agradecimiento al personal sanitario desde los balcones inundan las redes sociales y la pandemia cambia de epicentro. Tras arrasar con algunos sistemas sanitarios europeos, el virus llega con fuerza a Estados Unidos. El estado más afectado en esta etapa de la pandemia es Nueva York. El virus devastó el corazón de la economía internacional. La crisis en Estados Unidos estalla y la pandemia se politiza. Mientras los líderes demócratas piden cuarentenas estrictas para reducir el número de casos, los republicanos, encabezados por el presidente Trump, piden priorizar medidas que protejan la economía. No vamos a destruir nuestro país. Tenemos que regresar porque, sabes, en cierto punto perderás más gente de esta manera con todos los problemas causados que con lo que estamos haciendo ahora. Ante el inminente impacto para los hogares, la Casa Blanca y el Senado llegan a un acuerdo sobre un paquete de estímulo de $2 billones. El 2 de abril, el mundo supera el 1.000.000 de contagios. Mientras China reabre la ciudad de Wuhan tras un bloqueo de 76 días, Nueva York se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia. Los hospitales están al borde del colapso. Para el 9 de abril, el mundo supera las 100.000 muertes, de las cuales 14.000 se han producido en el estado de Nueva York. El 14 de abril, Donald Trump rompe con la OMS. Hoy le estoy dando instrucciones a mi administración para que detenga la financiación de la Organización Mundial de la Salud, mientras se realiza una revisión para evaluar su papel en el manejo y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. El 20 de abril, una serie de causas, entre ellas la pandemia, genera que el petróleo, por primera vez en la historia, cotice en números negativos. De nuevo, el presidente Trump hace una polémica declaración. Entonces veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna manera de que puedas hacer algo así como una inyección? Millones de musulmanes en todo el mundo celebran desde el 23 de abril el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Pero la gran mezquita de la Meca está vacía. La
economía de Estados Unidos pierde 20.5 millones de puestos de trabajo en abril, la mayor caída desde la Gran Depresión. La tasa de desempleo sube al 14.7%. Mientras los casos y muertes empiezan a disminuir en Nueva York, Latinoamérica preocupa a la OMS. Brasil y México encabezan la lista de los países más afectados y sus mandatarios asumen polémicas posturas frente a la pandemia. Después de la puñalada no será un leve resfriado lo que me derribará, ¿vale? Si el médico del Ministerio de Salud recomienda un nuevo examen, lo haré. De lo contrario, me comportaré como cualquiera de ustedes aquí. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. En esta fase de la pandemia, las imágenes más duras se ven en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, desbordada por los fallecimientos. Los cuerpos en las calles y los ataúdes de cartón hacen que el miedo colectivo se propague. Los impactos económicos también se ven en la región. La TAM y Avianca, las aerolíneas más grandes de América Latina, se declaran en bancarrota. El 22 de mayo, Brasil supera a Rusia y se convierte en el número 2 del mundo en casos. Para el 7 de junio, las muertes en el mundo superan las 400.000 y los casos confirmados se acercan a los 7 millones. Europa se prepara para el verano y la mayoría de los países reabren gradualmente. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Miles de ciudadanos corren a las costas y las imágenes de playas abarrotadas se vuelven una constante. Se reactivan las ligas de fútbol y la nueva normalidad se vive en las calles del viejo continente. La crisis en Latinoamérica se agudiza. 3 presidentes de la región dan positivo. Y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Por ejemplo, si no me hubiera hecho la prueba de COVID-19 no habría sabido el resultado y dio positivo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. El 11 de julio, Trump usa cubrebocas en público por primera vez durante una visita a un hospital militar. Las últimas semanas de julio, varios países de Latinoamérica empiezan a relajar sus medidas. Sin embargo, en Europa, el sol del verano se empieza a ocultar de nuevo. Con una economía golpeada y tras un verano con relativa normalidad, el virus volvió a impactar en Europa. Después de una apertura en vacaciones de verano con el frío, la segunda ola llegó al continente. Y aunque en algunos países como Francia y Alemania la mortalidad subió, en esta oportunidad no se vieron las escenas caóticas del primer impacto. Tras un leve respiro, los casos en Europa vuelven a crecer. Para principios de agosto, el continente supera los 3 millones de contagios y las 200.000 muertes. Las restricciones vuelven, pero esta vez, ante el agotamiento de los ciudadanos, se desatan protestas ante la imposición de nuevas medidas. Las autoridades piden no bajar la guardia. Aquí, en esta región y particularmente en la zona de Lille, estamos viendo un aumento de los datos de la epidemia que debe llevarnos más que nunca a estar extremadamente movilizados y atentos. Nuestro éxito del principio no debe volvernos imprudentes. El clima de verano es bueno para todos, pero no debe llevarnos a ser descuidados en nuestra lucha contra la pandemia, porque podemos ver estos días cuán incierta e inestable es la situación. No, la pandemia no ha terminado, no se ha ido, estamos en medio de ella. Pese a que los casos no paran de crecer en el mundo, un país de 1.300 millones de ciudadanos se convierte en el nuevo epicentro. India supera a Brasil y se convierte en el segundo país con más casos de COVID-19. Así que las principales conclusiones de esta encuesta serológica son que 1 de cada 15 personas mayores de 10 años ha estado expuesta al SARS-CoV-2. La campaña hacia las elecciones presidenciales se reactiva en Estados Unidos y Donald Trump ahora tiene un culpable de la pandemia.
Mientras perseguimos este futuro brillante, debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo, China. El 27 de septiembre, el mundo supera el 1.000.000 de muertes a causa de la pandemia de COVID-19. Tras un caótico debate presidencial en que su equipo de campaña no usó cubrebocas ni respetó la distancia, el presidente Trump y su esposa dan positivo. Esta noche la primera dama y yo hemos dado positivo en el test de COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediata. Pasaremos esto juntos. Tras unas convulsas elecciones presidenciales, Joe Biden vence a Donald Trump. Un resultado que algunos analistas atribuyen a su manejo de la pandemia. El 8 de noviembre el mundo supera los 50 millones de casos y registra más de 1.200.000 muertes. Sin embargo, un día después, un rayo de esperanza llega tras meses de malas noticias. Pese a prácticamente haber detenido o modificado todas nuestras actividades sociales, el virus no da tregua. Sin embargo, en noviembre llega una noticia que abre un rayo de esperanza. La humanidad desarrolla la vacuna más rápida de su historia. Tras meses de investigación, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech anuncian que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en más de un 90%. La información es recibida con beneplácito y cautela a la vez. Hemos superado un obstáculo importante, pero quedan varios antes de que sepamos que se puede utilizar la vacuna. Acabamos de recibir noticias positivas en esta lucha, con el anuncio de que se ha avanzado hacia una vacuna exitosa. Unos días después, la compañía estadounidense Moderna y el instituto ruso Gamaleya aseguran que sus vacunas también tienen una eficacia de más del 90%. El 20 de noviembre, Pfizer y BioNTech hacen una solicitud de uso de emergencia al regulador de salud de Estados Unidos. El 30 de noviembre, Moderna anuncia que también solicitó a los reguladores el mismo permiso. El 2 de diciembre, Reino Unido se convierte en el primer país occidental en aprobar una vacuna, la de Pfizer y BioNTech. Unos días después, una mujer de 90 años es la primera persona en recibirla. Tras meses de secretismo, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que su país comenzará un plan masivo de inmunización con su vacuna Sputnik. Les pediría que organizaran el trabajo para que a fines de la próxima semana hayamos comenzado esta vacunación a gran escala. Pero ante el optimismo generalizado, la OMS hizo una advertencia. El progreso en las vacunas nos da a todos un impulso y ahora podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a la OMS le preocupa que haya una percepción cada vez mayor de que la pandemia ha terminado. En este punto, la preocupación ya no es la vacuna en sí misma, sino el acceso para los países en vía de desarrollo. La esperanza para estas naciones ahora está puesta en COVAX, una iniciativa internacional que busca una distribución equitativa. En repetidas ocasiones he pedido que la vacuna COVID-19 sea un bien público mundial disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su iniciativa COVAX son las herramientas para llevarnos allí. El 12 de diciembre, el regulador de alimentos y fármacos de Estados Unidos da su visto bueno para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech. 2 días después, una enfermera en Nueva York sería la primera inmunizada. En los días posteriores, varios países de América Latina comienzan con sus planes de vacunación. Ecuador y Chile son los primeros en aprobar el proyecto de Pfizer y BioNTech. El 19 de diciembre, la FDA aprueba el uso de la vacuna de Moderna y ese mismo día, el vicepresidente saliente Mike Pence se inocula la de Pfizer. El 21 de diciembre, la Comisión Europea da su aval al proyecto de Pfizer-BioNTech y ese mismo día es el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien se vacuna. La inmunización podrá comenzar a la misma hora en toda la Unión Europea el 27, 28 y 29 de diciembre. Esta es una muy buena manera de terminar este año difícil y finalmente comenzar a pasar la página sobre el COVID-19.
La vacuna ha llenado de esperanzas al mundo, pero la pandemia mostró aún más las notorias e inmensas desigualdades de nuestras sociedades. En la carrera por la vacuna, los países ricos se han asegurado cientos de millones de dosis para sus poblaciones. Y muy lejos se ve la posibilidad de inmunizarse para las naciones más pobres. El 2020 termina con un rayo de esperanza, pero también con grandes preocupaciones. Las autoridades sanitarias temen que los países menos desarrollados no tengan un acceso oportuno a las vacunas y que el acaparamiento de estas genere una inequidad mayor. Gracias por habernos acompañado por este recorrido por un año en el que literalmente una pandemia conmocionó el mundo. Recuerden que si quieren... Bien, muchachos. Ahora sí los escucho. ¿Opiniones de esto? Señor. Sí, creo que fue uno de los temas más complejos. Yo creo que, pues, para la juventud, literalmente fue de la primera pandemia que la juventud ha tenido en toda su vida. Ya, o sea, en las libros de historia hemos escuchado que hubieron otras, Sí, claro. la plaga negra y todo eso, pero nosotros no sabíamos realmente cómo se sentía y pues solo veíamos ahí en los libros, wow, pues qué catástrofe ha ocurrido, pero no sabíamos realmente la situación en la que se encontraban hasta que pasó lo de COVID-19. Es que el tema de la peste negra fue algo mucho más severo, ¿no? Porque Claro, no había la misma tecnología que hay hoy en día. Entonces, digamos, las vacunas en ese tiempo se demoraban mucho más. Y en ese tiempo, más que todo, el tema de higiene no se tenía presente porque, digamos que una de las causas que hizo que la peste negra se acabara o, digamos, se reduciera como tal fue la invención en ese tiempo fue del jabón y la utilización de estar todo el tiempo de la bañado, asepsia. aseado, por así decirlo. Sí, la asepsia, ¿no? Permítame un instante que se necesita. Buenos días. Lo trae aquí, lo enseguida. Después de una rodada de para no tener incidente y eso están robando una Bien. Si necesito para qué consejo tendría para. ¿Cómo me llama? No, aquí nada. Ok. Señor. Pero pues sí, la verdad yo siento que la pandemia, además de hacernos adaptarnos más rápido, nos hizo más bien empatizar también con la gente que sufrió pues pandemias anteriores. Porque pues como decía, no sabíamos cómo era una pandemia, no sabíamos qué era exactamente el terror. Solo veíamos pues cómo era, pero solo éramos espectadores, realmente no lo sentimos. Sí, ok. ¿Algún comentario, muchachos? Dígame. Pues, sabes que fue literalmente una situación terrible que duró más de un año ya, un impedimento, por decirlo. Perdón, muchachos, si quieren opinar, háganlo en voz alta y pidiendo la palabra, porque es que se escucha el murmullo y no dejan escuchar. Señor. El impacto psicológico fue masivo, porque aunque muchos podríamos decir que estábamos bien, pues más bien porque yo soy bien sedentario, entonces no molesta tanto el encierro. Otros sí sufrieron su maltrato familiar, a los que estaban solos, pues al no poder salir, les generó depresión en la soledad. Y un montón de cosas más encima. Yo sí, por ejemplo, por mi parte, yo sufrí varias pérdidas por culpa del COVID. Y la verdad, a nivel de que uno está encerrado y ver a un familiar así, en esa situación,
ya en parte de pérdida, ya no hay que hacer, fue un impacto muy fuerte. Entonces, acá fueron familiares tuyos. Muy cercanos. Muy cercanos. Entonces, el impacto fue potente. ¿Y cuántos fallecieron de tus familiares? Wow. Más encima, como en ese momento de pandemia, mi abuela sufrió cáncer, entonces fue un impacto más. Entonces, claro, la pandemia generó, tras de la presión de no puedo salir o de otras cosas, las muertes de cada familiar, por persona, por familia, por eso, fue mayor. Fue mayor y fue un impacto demasiado potente. Y el hecho de que la gente estuviese enferma, o digamos tu abuelita, que tenía que sí o sí ir al médico, la gente seguramente no deseaba ir a las clínicas, a los centros médicos. Yo me acuerdo que cuando se empezó nuevamente la alternancia en las universidades, no sé si ustedes ya, porque la alternancia comenzó más o menos como en el segundo semestre del 2021, en diferentes ya instituciones educativas. Entonces, la gente, ya, aunque eso ya lo retiraron porque todos los salones aquí en la universidad tenían unos avisos amarillos en donde tenían que decir, acá tiene que estar esta silla y la otra a 2 metros, obviamente tapabocas, no trabajar en grupo, o sea, eso fue algo que modificó absolutamente todo, ¿sí? Cuando yo ingresé aquí a la universidad, yo ingresé acá como docente en el 2020, ¿sí? No se había, o sea, ya estábamos con tapabocas, ya estábamos con ciertos distanciamientos, pero todavía no nos habían mandado a la cuarentena. Se acabó el módulo, o sea, ustedes saben que la universidad siempre comienza muy temprano la jornada académica, entonces comenzamos en enero, ¿sí? Y ya para esta época, en el 2020, ya estábamos en cuarentena. O sea, y mucha gente dice que la virtualidad comenzó a través de la pandemia o a consecuencia de la pandemia. Y la verdad, pues no. O sea, la virtualidad se ha visto mucho tiempo atrás como un apoyo a los aprendizajes y a la transmisión del conocimiento. Entonces, esa parte sí es algo que uno tiene que como que reevaluar, porque aunque sí se incrementaron el uso de las plataformas como Zoom, Meet, todas estas, que sí fueron los que acompañaron todos estos procesos y que la gente en su momento crearon estas aulas virtuales, que igual se les apareció el ángel, porque eso es un gran dinero que les ingresa enormemente, porque sí o sí tenían que hacer uso de ello. Pero fíjense cómo todos esos cambios, el hecho de no poder ir a un velorio, el hecho de no poder ir a una cita médica, el hecho de no poder estar en la universidad, ¿sí? El cierre de las discotecas, de los bares, de los estadios, pues era algo que se tocaba cumplir, se debía hacer, porque si no, si aquí no lo están comentando, pero esa cifra que mencionan allí fue superada como el doble, realmente. Y eso era algo que en vez de disminuir, era incrementándose el número de personas contagiadas, el número de personas que fallecían. Y lo que su merced dice, cuando le tocan a uno los familiares y que realmente, pues, pueden ser, así sea uno, pues nos afecta fuertemente. Señor. Pero digamos que en referente a las muertes del COVID-19, todo eso lo idealizaron en la pandemia, porque podía estar muriendo, por ejemplo, no sé, de cáncer, y en la muerte termina diciendo que
moría era por COVID. Por COVID, sí. Entonces terminaron fue idealizando muchísimo el COVID. Sí. Además, yo creería que, digamos que no todas las muertes fueron contadas, porque digamos que una persona que sí va al hospital y después muere allá, se puede contar como muerte por COVID o como está diciendo mi compañero acá, se idealiza, pero digamos que hay personas que fuera del hospital terminan muriendo por la misma cosa y no tienen, por así decirlo, la forma de ir para un hospital para que pueda hacer esa muerte contada, por así decirlo. Sí, Que no lo cuentan. O sea, sí, no... digamos que el registro actual de muertes por COVID puede que sea un poco mayor por este tema. Ok, correcto, señor. Pues yo digo que también toca lo bueno, que pasó que además de encierro y todo eso, digamos que yo no veía a mi mamá, por así decirlo, día, o sea, que trabajo y esas cosas. Que el papá que vivía así esas cosas, pero digamos el encierro unió a sus familias y entre otras cosas. Aunque también hay que aclarar que fue demasiado rápido la vacuna, porque se idealizaba que podría ser una vacuna en 2 años y medio. Y en 1 año y medio ya nos estamos todos vacunando en la segunda dosis. Sí. Entonces, pues, por así decirlo, de manera positiva ver que no escaló a tanto tiempo, sino que fue rápido, por así decirlo. Sí, doctor. Ok. Sí, es el avance de la ciencia, el avance tecnológico, el hecho de que nos podamos realmente, digamos, los que estamos acá somos los que sobrevivieron el COVID, ¿no? Se dice que hay como unas variables del COVID, de que no están como, no tienen el mismo impacto que tenía el COVID original, ¿sí? Pero que realmente todas estas condiciones de problemas respiratorios pueden estar asociados como una variable del COVID, pero que obviamente no están impactando fuertemente, ¿sí? Acuérdense ustedes cuando nosotros nos reuníamos para celebrar los cumpleaños, para celebrar el Día de la Madre, para celebrar la Navidad. ¿Qué pasó con el COVID? Nos tocaba reunirnos por Teams o Zoom, ¿sí? Pero en los pueblos no, pues hubo ese impacto como de la ciudad, ¿no? Ellos, digamos que si decían cerramos la ciudad, todo el mundo estaba de acuerdo en cerrar el pueblo. A lo que me refiero es que en los pueblos, por ejemplo, yo salía normal en la pandemia y pues no había mucho impacto. Y tampoco mis familiares se vieron afectados y hubo muertes. Pero pueblos como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, yo vivía en el llano en ese momento. Ah, ok. Sí, yo tuve la oportunidad de estar por allá por Villanueva o por San Agustín, creo que llama, que es unos sitios supremamente alejados, ¿sí? Que hay unas zonas amplias, o sea, no hay tanto encierro, sino que hay mucha naturaleza, hay mucho aire que se pueda respirar, y la gente no utilizaba tampoco tapabocas. De esto te estoy diciendo ya hace 2 años, ¿sí? Ya se veía quién venía, quién no venía, o sea, sí. Como es un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce. No, y que lo identifican a uno cuando uno va como de turista, porque uno sí va con tapabocas y todo este asunto. ¿Por allá algún otro comentario, muchachos? ¿Alguna experiencia fuerte con respecto al COVID? Yo creo que aparte de todo eso, contando los rumores, digamos, hablando de Latinoamérica, debieron de haber cerrado pues más temprano toda Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Colombia, cuando supieron que ya era pandemia, Estados Unidos, Europa, todo eso ya contagiado, entonces dijeron, no, venga, debemos cerrar, pero pues antes como que se demoraron mucho. Sí. Y había menos muertes hasta de pronto. Yo siento que nos cerraron todo eso en Sports, que la EPA muchas, y nada más la cerraron después, y aunque hubieron muchas pérdidas, nada más había que le pidió a no sé quién un préstamo de una cantidad, sí.
No, el impacto económico fue fuerte, ¿no? Por eso, si hubiera sido antes, imagínate cómo estuviera fuerte. Sí, sí, realmente es, uno dice lo que pudo haber sido y no fue, qué decisiones se tomaron de una manera apresurada o si no oportuna, ¿no? Habría que mirar. Voy a llamar a lista, muchachos. Bueno, Fabiana Bello. Daniela Arango. Daniela. Carlos Arias. Juan Martín Arias. Tomás Baracaldo. Cristian Barón. Tomás Blanco. Dayana Buitrago. Dayana Buitrago. Ya tiene 4 fallas, 5 fallas. Dayana. Steven Calderón. Daniel Canchila. David Castro. Julián Contreras. Juan Nicolás Cortés. Daniel Flores. Fabio García. ¿Dónde está? Brian García. Nick Garzón. Ricardo Goncalves. Eduardo Lázaro. Mauricio López. Paola López. Laura Lozada. Armando Luna. Cristian Mateus. José Monsalvo. Leonardo Mora.
Víctor Nieto. Miguel Ángel Núñez. Nicolás Ordóñez. El centro de móvil no puedo venir el día de hoy. Diana Osorio. Brian Quitian. María Isabel Ramírez. Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Andrés Santiago Rodríguez. Jorge Andrés Rodríguez. Daniel Rondón. Juan Diego Salgado. Camilo Andrés Serrano. Juan Sebastián Triana. Juan Sebastián Triana. Casi le coloco la página. Santiago Vega. Santiago Vega. Emanuel Velázquez. Henry Velázquez. William Manchola. Recuerden, muchachos, que nos vemos el miércoles para los parciales, ¿no? Para sus presentaciones, por favor. ¿El qué? Hasta mañana. Nos veremos mañana, muchachos. Y dependiendo de